Buenos días. Me llamo Federico y soy colombiano. Presté servicio militar por allá en el año 1960. Fui instruido en medicina en el ejército y me convertí con mucho esfuerzo en un médico de combate que trataba cualquier herida en el campo de batalla. La mayoría del tiempo tenía que tratar heridas superficiales de los soldados mientras estábamos en el monte. La mayoría asociadas a que pisábamos mal en terrenos o nos cortábamos con alguna rama o corteza. Nosotros luchábamos tácticamente contra algunos grupos al margen de la ley que en ese tiempo estaban bastante activos por las zonas del país. La verdad, perdí a varios hermanos de armas por culpa de esos malditos guerrilleros. Y en muchos casos, no pude hacer nada para salvarlos, aunque sí tuve la oportunidad de escuchar las últimas palabras de uno de ellos. Cuando mi hermano estaba por pasar a la siguiente vida, me dijo que me encargara de todos esos ratones que azotaban el territorio, y entre otras palabras que no puedo mencionar en este relato, me dio a entender que ellos merecía que le diéramos plomo. Lastimosamente no me pude despedir de él porque estaba pensando en cómo salvarlo. Dejó este mundo en mis brazos mientras yo le practicaba los primeros auxilios. Fui testigo de muchas atrocidades cometidas por los guerrilleros. La verdad es que desde pequeño engendré odio hacia ellos, porque le hacían pagar a mi papá y a mi mamá unas cuantiosas sumas de dinero para poder seguir conservando su finquita. Hacían lo que querían y siempre había impunidad. Ya en este momento estoy viejo, y aún así, sigo odiando a los guerrilleros, debo admitirlo. Siempre he sido un hombre creyente en el Santo Padre, pero debo admitir que lo que estoy a punto de contarles me puso a pensar mucho en su momento. Miren, todos los seres humanos pasamos por dilemas éticos y morales a lo largo de nuestras vidas. En mi caso, fue algo relacionado con la medicina y las fuerzas militares. ¿Recuerdan que les dije que odio a los guerrilleros y he perdido a varios hermanos de armas por su culpa? Bueno, tuve que elegir entre salvar a un guerrillero o dejarlo morir. Los médicos hacemos un juramento hipocrático para salvar a las personas, pero por otro lado, yo era un militar que tenía la directriz de neutralizar al máximo número efectivo de tropas enemigas, lo cual me puso en una encrucijada bastante peculiar. Era una tarde de lunes y tuvimos un tiroteo contra unos guerrilleros. Normalmente las guerras en el monte no se hacen como en los videojuegos, que apuntas directamente al enemigo, sino que sueles apuntar al último lugar conocido del enemigo, o desde donde escuchas que vienen las balas. En un golpe del destino, parece que algún miembro del escuadrón impactó a uno de los cabecillas de la guerrilla con un tiro certero en la columna, dejándolo inmediatamente incapacitado. Los demás guerrilleros lo dejaron a su suerte, pensando que no sobreviviría. En ese momento, él nos pidió ayuda y asistencia, y la verdad es que era nuestra obligación brindarle asistencia médica. Yo no sabía qué hacer, y aquí ocurrió el dilema moral que les cuento. Al final le brindé los primeros auxilios con mucho rencor, y además le puse una venda que no era estéril, lo cual yo sabía que podía ocasionarle una infección y problemas a mediano plazo. Tuvimos que transportar a ese guerrillero al Hospital San Rafael. La verdad es que aunque yo tuviera una obligación con la medicina, dentro de mí yo sabía más que nadie que ese tipo de personas era una plaga para la sociedad, que no le importaba hacerle daño a las personas con tal de lograr sus objetivos militares y revolucionarios. Mientras íbamos de camino, él no dejaba de pedir agua, pero yo se la negaba. Le decía que mis hermanos de armas nunca tuvieron la posibilidad de pedir agua mientras eran transportados a un centro asistencial, ya que morían por las balas o minas antipersona. Al final, mi escuadra y yo llegamos al Hospital San Rafael y reportamos la situación al comando. Y como si mi suerte no pudiera ser peor, tuve la mala suerte de ser seleccionado como guardián del guerrillero, mientras que otra persona tomaba mi lugar. Las enfermeras y los médicos le brindaron atención médica prioritaria, como si ninguna persona inocente necesitara la cama que iba a ocupar ese delincuente.
Pero bueno, no puedo juzgarlos. Ellos solo cumplían con su deber. A diferencia de mí, que me movían las emociones del momento y el deseo de desquitarme con esa basura. Yo le dije al guerrillero que él no merecía la atención que estaba recibiendo. Le dije que era un bandido y que esperaba que pronto muriera. Con el paso de las horas me sentí mal por lo que le estaba diciendo. Como dije, soy una persona muy entregada a Dios y por más que odie a la guerrilla, no me gusta desearle el mal al prójimo. Pero de verdad, me hervía la sangre estar en la misma habitación de él. Él nada más me miró y no dijo una palabra durante unos minutos. Después me dijo que yo era un mal católico y con una sonrisa me dijo que me iba a ir al infierno. La verdad es que yo no pensaba que él tuviera una mínima autoridad moral para decirme esas cosas, ya que evidentemente él había hecho cosas peores. Pasaron alrededor de 2 días y no ocurrió mayor cosa. Intenté no mediar palabra con él, pero aún así, él aprovechaba cada oportunidad que tenía para mirarme con una sonrisa burlona en el rostro, como pidiéndome que le reventara la cara a golpes. Pero ciertamente, yo no podía hacer eso ya que tendría que vérmelas con una corte marcial por tortura. Se supone que ese día, alguien tenía que haberme cubierto como custodio, pero no fue el caso, y me tocó hacer un turno doble de guardia. De todas las cosas que me hubieran podido haber pasado, tener que pasar más tiempo con este sujeto fue una de las más desagradables para mí. Aprovechó algunas oportunidades para burlarse de mí y de lo que yo le había dicho. Hablaba mal del gobierno nacional y de la época, diciendo que él se iba a recuperar gracias a Dios. Después de unos 4 días, parecía que su estado de salud estaba mejorando, pero muy repentinamente se le volvió a infectar la herida en la columna y a pesar de la penicilina que le suministraban, la infección no desaparecía. Desde ese momento, pasó todo el día haciendo alaridos de agonía y maldiciéndome por lo que yo le había deseado. Yo solo me quedé afuera de la puerta de la habitación, mientras escuchaba cómo gritaba de dolor. Las enfermeras y el doctor a cargo me dijeron que si seguía así, era posible que él falleciera. Finalmente, después de 2 días más, en el 6.º día, aquel hombre murió. No puedo decir que me haya sentido mal por su muerte. Es más, me dio cierta sensación de goce saber que mis colegas recibieron justicia divina. Justo después de su muerte, recibí una última orden que consistía en llevar como evidencias las pertenencias del fallecido. Así que tuve que ir hacia el cuarto del olvido. Es un lugar donde se guardan los muertos en los hospitales. Como exmilitar experimentado ya he tenido varias veces encontronazos con la muerte y no me causaba ninguna clase de temor entrar a un cuarto donde podías encontrar personas fallecidas. Cuando entré al cuarto del olvido, lo primero que noté fue el abundante olor a muerto, olor que se mezclaba con el olor a orines y desechos humanos que todos liberamos al fallecer. Intenté no tardarme mucho en ese lugar, puesto que me parecía un olor desagradable y quería librarme lo más rápido posible de esa situación. Agarré una bolsa que contenía las pertenencias del guerrillero muerto, no sin antes ver su cadáver yaciendo ante mis ojos. Ciertamente, ver a una persona muerta después de haberla visto en vida es una experiencia bastante disruptiva. Te hace preguntarte 1000 cosas acerca de nuestro propósito en la vida y el tiempo limitado que tenemos en este mundo. Mientras observaba los pies del guerrillero muerto, logré dilucidar que sus dedos se movían lentamente, como si aún estuviera vivo. Esto en un principio me asustó un poco, pero yo sé que el cuerpo humano suele hacer estas cosas cuando recién se apaga. Así que me fui de allí inmediatamente con las pertenencias del fallecido, y un colega de la brigada me recogió para ir al cuartel. Cuando llegamos allá, tuve que dejar las pertenencias del guerrillero y brindar un informe de lo ocurrido.
claramente omitiendo el detalle que falté al juramento hipocrático al no brindarle a aquel hombre la atención médica necesaria, puesto que si esto se llegaba a saber, aún ahora, me podían juzgar ante la corte marcial. Quizás la infección que mató a aquel hombre era inevitable, o tal vez no, pero indudablemente yo le pude haber brindado una atención médica decente. Aún así, no lo hice. Incluso me atreví a ponerle una venda usada. No quería desperdiciar recursos en ese tipo, y me parecía que la mejor manera de vengarme era de esa forma. Definitivamente yo falté al juramento hipocrático y no atendí correctamente a la persona que tenía en ese momento frente a mí. La verdad, no me arrepiento de lo que hice porque creo fervientemente que él está mejor bajo la tumba que vivo. La realidad es que mi nieto me está ayudando a escribir esto. En este momento ya tengo mi edad y solo puedo relatar lo que me está sucediendo. Ya ha pasado bastante tiempo de aquello. Ahora tengo 85 años. La verdad es que he tenido una buena vida, pero ahora siento que romper el juramento hipocrático me está pasando factura, puesto que me dio una infección inexplicable en la misma zona de la columna en la que afectó a ese guerrillero en su momento. No sé si considerar esto karma, pero no encuentro razón aparente por la cual me habrá dado una infección justamente allí, y menos aún cuando no he recibido ninguna herida o alguna operación recientemente en esa zona. Me parece una enfermedad surgida en circunstancias bastante misteriosas y extrañas, y según la clínica que tomó mi caso, no pudieron hallar una razón aparente del por qué me dio una infección precisamente en esa región de mi cuerpo. Debo admitir que me da algo de miedo todo esto. A veces trato de engañarme diciendo que tal vez fui por algo que comí, o que tal vez pronto encuentren la causa médica. Sea lo que sea, me da tranquilidad saber que en este momento me encuentro en casa, rodeado de mis seres queridos a los que aprecio, incluido mi nieto que me está ayudando a relatar esta historia en este momento. De igual manera, dentro del misterio de mi condición médica, debo admitir que no me arrepiento de la decisión que tomé en aquel momento, y si tuviera que volver a tomar una decisión, probablemente tomaría la misma. Quizás salvé más vidas de las que imagino. También puede ser que no cambié nada, y en realidad, un subordinado del guerrillero tomó su lugar y siguió sembrando la muerte en las familias de los campesinos colombianos. Todo esto me ha carcomido la conciencia a lo largo de los años, ya que a pesar del odio que yo siento hacia estos bandidos, en últimas, yo solo quería hacer justicia por los que no podían hacerla. Señor, si te acuerdas de mí, por favor recuerda que he sido creyente en ti. He amado al prójimo y he actuado como se debe con las personas de bien. Espero que si la maldición de ese guerrillero es el motivo de mi enfermedad, puedas protegerme a mí y a mi familia de las desgracias del maligno. Hola a todos. Hasta aquí va la historia de mi abuelo Federico. Yo soy el nieto de él, y con mucho pesar y temor, debo decirles que mi abuelo falleció hace 2 meses. Decidí documentar la historia relatada por mi abuelo, ya que me pareció realmente relevante y fue una buena forma de pasar con él sus últimos momentos, siendo escuchado y amado, rodeado de su familia. Debo decirles que cuando comencé a escribir este relato, no creía en lo paranormal, no creía en el más allá, pero después de la muerte de mi abuelo, confieso que empecé a creer en las maldiciones, porque no hay otra forma de explicar lo que le pasó a mi abuelo. Gracias a Dios se le permitió a mi abuelo una muerte digna y rodeado por sus familiares. Lamento que la comunidad médica no pudiera dar con la razón de la infección, pero no los culpo, puesto que lo que pasó no es algo que podamos comprender con nuestra razón. Creo firmemente que esto es algo que solo podríamos comprender desde el más allá. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien,
Ahora vamos con el siguiente. Buenos días. Mi nombre es Jorge Esteban y soy diseñador gráfico. Soy venezolano y lastimosamente por la situación laboral en mi país no he podido conseguir un empleo digno en lo que estudié. La verdad es que por el momento trabajo en una compañía de delivery en la ciudad de Cali, Colombia, y me estoy ganando la vida como repartidor de plataforma. No me puedo quejar mucho de lo que hay, ya que salí de Venezuela buscando mejores oportunidades durante la pandemia, y lo cierto es que acá puedo avanzar más que allá. Durante la pandemia se ganaba bastante bien, pero actualmente no se gana tan bien como antes. Llevo algunos años sintiéndome estancado en el mismo sitio, y les juro que en este momento tengo muchas ganas de progresar. Me gustaría estudiar algo que me brinde mejores posibilidades laborales en este país, pero para acceder a la educación necesito dinero urgente. En este momento ando, como dicen por acá, pelao, o sea, sin un solo peso para gastar en absolutamente nada. Al principio yo ahorraba mucho y era bastante juicioso con lo que ganaba. Nada de vicios ni mujeres, nada. Cuando era el momento de retirar las ganancias de mi trabajo, sacaba lo necesario para subsistir, para sacar por si se le pinchaba una llanta a mi bicicleta, lo del alquiler, y el resto lo ahorraba debajo del colchón por si ocurría alguna emergencia. Un día, yo acababa de hacer un domicilio a eso de las 7 p.m. y lastimosamente fui víctima de hurto cerca del barrio Capri. Me tumbaron de la bicicleta y me esguincé el tobillo en el proceso. Eran dos tipos con cuchillo que estaban escondidos detrás de las escaleras del puente peatonal que conecta ambos lados de la autopista. Me dijeron que les pasara todo lo que tenía, y sin posibilidad de escapar y con bastante dolor, tuve que entregarles mi maleta, el celular, el dinero que hasta ahora tenía de los domicilios y la bicicleta. Lastimosamente nadie hizo nada. Los carros simplemente pasaban a toda velocidad al lado de la autopista. Y en ese momento me di cuenta de que, a pesar de hacer las cosas bien y trabajar honradamente, acá en este país también iba a tener muchos problemas con la inseguridad. Tuve que sacar una gran cantidad de dinero para reponer la bicicleta, el celular y la maleta, además del dinero de los pedidos que llevaba conmigo. Por si fuera poco, perdí mucho tiempo y dinero recuperándome del esguince mientras estaba en casa. Duré alrededor de un mes en cama sin posibilidad de trabajar. En ese periodo de mi vida, tuve que economizar mucho dinero en gastos. Por suerte los ahorros que tenía me alcanzaron para pagar el alquiler, pero cometí un gravísimo error. Elegí el peor ocio de todos en ese entonces, el póker. Les parecerá tonto que una persona que está desesperada por obtener dinero se ponga a apostar su dinero así. Pero así funcionamos los adictos. Cuando perdemos, queremos recuperar nuestro dinero. Y cuando ganamos, queremos ganar más. Al principio, debo decir que me fue bastante bien. Y durante ese mes me pude costear muchos gastos de aquella emergencia con el dinero que ganaba jugando póker online. Pero posteriormente mi suerte fue empeorando. Y cuando por fin me recuperé del esguince, seguí trabajando. Pero cada vez que recibía mi sueldo, me lo gastaba inmediatamente en eso. Esto se volvió una rutina y en el pan de cada día. Solo me quedaban unos cuantos pesos que gastaba en la comida, e incluso me endeudé con la señora que me alquilaba la habitación por 2 meses, porque ya no me quedaba nada de dinero para pagarle, y a duras penas lograba comer. Incluso pasaba hambre con tal de jugar al póker online, con la esperanza de ganar algo de dinero. Un día, y por el hambre absurda que tenía en ese momento, me comí el pedido que estaba a punto de llevarle a un cliente. Lo hice porque ese mes me aposté absolutamente la totalidad de mi sueldo, y no me alcanzaba ni siquiera para comprarme un pan. Me hice el tonto con el embalaje, y le dije al cliente que se maltrató un poco en el camino. Siempre empezaban los pensamientos intrusivos. Si gano bastante esta vez, ya podré pagar los meses que debo de alquilar y podré comer bien este mes que viene. Y en caso de que tuviera una buena racha de póker, yo decía,
Tengo que aprovechar mi suerte y debo seguir jugando. Y así pensaba, hasta que por fin terminaba por agotar todo el dinero de mi sueldo. Ciertamente mi adicción me estaba haciendo tocar fondo. Ya no me comunicaba con mi padre o con mi madre en Venezuela, además de que ya había cortado toda relación con mi antigua pareja. La verdad es que no vendía el celular nuevo o la bicicleta, porque eran los medios con los que yo podía seguir obteniendo dinero para jugar póker. Pero si no fuera el caso, ya hace rato me hubiera soplado ese dinero. Llegué a un punto en el que mi desesperación por mi mala suerte, me junté con personas que no representarían nada positivo y me puse a consumir sustancias prohibidas mientras jugaba con ellos póker en el parque. Después de un par de meses más jugando al póker y consumiendo con ellos, hice lo que me juré que nunca haría. Empecé a robar para poder ganar los 4 meses que debía de la habitación. Robaba algunos pedidos con cuentas falsas de la plataforma y quedaba con deudas. Luego me creaba una cuenta bancaria nueva y seguía cometiendo fraudes y robando pedidos a más no poder. Hasta que lo evidente pasó. Fui baneado definitivamente de la plataforma. De esa manera pude pagar los meses que debía y debo decir que pude comer como rey. Pero en el fondo me sentía podrido, peor que una basura. Además, ya no tenía trabajo. Después de 2 meses más drogándome y jugando póker con los chamos, uno de ellos me comentó que él creía que la razón por la cual yo tenía mala suerte es porque yo no creía en las supersticiones, y un jugador de póker debía tener estas creencias para poder progresar en el juego. Y la razón no le faltaba, porque ese mismo día ocurrió algo insólito en el parque junto a ellos. Para cualquier persona que haya jugado póker, debe saber que tener una pareja en la mano al principio del juego, en el preflop, es una maravilla. Y si esta es una pareja de ases, es la mejor mano posible en esta instancia del juego. Sin embargo, ese mismo día, tuve la mala suerte de toparme con una pareja en mano que tiene la fama de estar maldita, la pareja de Jotas. Me salió la misma pareja 6 veces esa noche, pareja de Jotas en mano. Siempre fui all-in, me pagaban y perdía, y seguía perdiendo y perdiendo. Finalmente volví a quedarme sin un solo peso en el bolsillo, lo cual me enojaba mucho y empecé a discutir con uno de los chicos que esas cartas estaban mal barajadas. A él no le gustó que le dijera eso, y entonces empezamos a discutir. Y luego, de la ira, aquel persona que consideraba mi amigo me apuñaló con un cuchillo. Estuve unos días en el hospital al borde de la muerte por una apuñalada en el cuello, otra en el abdomen y otra cerca de mi corazón. Sin familia o amigos que me acompañasen en el proceso, sintiendo el frío del suelo recorriendo mi brazo y cargando el peso de la conciencia por las personas a las que lastimé robándoles sus pedidos y malgastando mi vida junto con estas personas que yo consideraba mis amigos. No me quedó más que llorar. Una de aquellas noches en el hospital, tuve una experiencia bastante escalofriante. No sé si fue el hecho de que siempre le he tenido miedo a estos lugares por soportar las muertes y el sufrimiento de tantas personas acumuladas, pero el caso es que, a eso de las 2 a.m., algo ocurrió. Yo no podía dormir, a pesar de que todo estaba en silencio. Lo único que se escuchaba era el sonido del respirador de la persona rubia de al lado, persona que parecía en una condición bastante grave. Estaba lamentándome por lo que había hecho, por ser un asqueroso vicioso y ser una mala persona. Y repentinamente sentí un temblor en la cama, como si algo se hubiera acentuado allí. Y por alguna razón, escuché gritos alrededor de la habitación en la cual yo estaba recuperándome con este señor de apariencia blanca y pálida en estado de inconsciencia. Eran gritos insoportables, gritos que parecían de ultratumba y sonidos de lo que parecían fichas de casino apilándose una encima de la otra, una y otra vez. Todo este ruido
terminó acallándose por lo que parecía la gruesa risa de un hombre. Intenté levantarme de la cama, pero no me podía mover un solo centímetro. Solo podía ver cómo una persona, con una silueta oscura, entraba al cuarto y se paraba al lado de la cama del paciente que estaba en la habitación. Después de un momento, vi que esa figura se desvaneció de repente, dejando una fría aura detrás. Yo intenté gritar, pero no podía. Sentía que estaba atragantado. Y lo único que escuché después de eso fue el sonido ensordecedor de la ausencia de signos vitales del paciente de al lado, y cómo venían los doctores a intentar auxiliarlo. Pero lastimosamente, esto fue en vano. El Señor ya había dejado este mundo. Después de unos minutos pude recuperar la movilidad y pude gritar, pero los doctores me sujetaron e intentaron evitar que me levantara de la camilla porque se podían abrir los puntos que me habían cosido. Pasaron unos días después de aquel incidente y al fin pude volver a salir a la calle. Estaba con el bolsillo vacío y sin trabajo. Para ese punto estaba debiendo 2 meses de alquiler de la habitación y no tenía manera de solventar dicha deuda. Pero lo que carcomía mi mente era lo que había tenido que pasar en aquella habitación de ese hospital, y me preguntaba constantemente si aquello que viví fue real. La señora dueña de la habitación en la que vivía fue muy comprensiva con mi situación y me dio algo más de tiempo para pagarle el dinero que debía. Afortunadamente para mí, otras aplicaciones de delivery empezaron a llegar a la ciudad, así que inmediatamente me creé una cuenta y empecé a trabajar en esas plataformas, pero esta vez con toda la disposición de hacer las cosas bien. Estuve trabajando 2 meses intentando distanciarme de los pensamientos intrusivos y otros demonios, manteniéndome lejos de las drogas y el juego con mucha dificultad, ya que siempre pensaba en gastar el dinero de los pedidos, ganar dinero en el póker online y luego devolver el dinero y quedarme con las ganancias. Pero esto no era más que una estupidez, porque ya sabía lo que iba a pasar después. Solo terminaría más endeudado de lo que ya estaba originalmente. Además, siempre que pensaba en ello, recordaba lo que ocurrió en aquel hospital, y ya no podía soportar la idea de que esa noche ocurriera algo paranormal. Buscando un poco en internet, me percaté de que era verdad lo que mis supuestos amigos me habían dicho sobre el póker, y ahí fue la primera vez que leí sobre la maldición de los jacks. Hay muchos foros de póker que hablan de esta mano maldita, y en retrospectiva, me salió la misma mano 6 veces antes de ser apuñalado por aquel vicioso, lo que me recordaba el famoso número 666. Quizás todo fue una simple coincidencia, pensé, pero la verdad es que sí me volví supersticioso, y después de lo que me ocurrió en aquel hospital, llegué a la conclusión de que podía estar siendo víctima de alguna maldición. Unos días después, logré obtener dinero suficiente para pagar algunas deudas, así que inmediatamente fui al piso de arriba a pagarle a la dueña de la residencia. Y fue ahí que vi algo que no esperaba. Con mucho terror, logré ver la misma silueta negra a su lado, esperándome, mirándome con una forma que yo no podía comprender, ya que no tengo forma de describir su rostro. Era como si estuviera en una dimensión aparte, y mi mente no fuera capaz de comprenderla. Solo sabía que me estaba mirando. Tuve que retroceder aterrado. En ese preciso momento, la dueña me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, porque no quería que ella pensara que yo era un vicioso y había consumido sustancias ilegales. Así que inmediatamente le entregué el dinero que le debía. Y nada más bajé las escaleras. Comencé a llorar del miedo que tenía. Solo pude encerrarme en mi habitación e intenté procesar lo que había acabado de presenciar. Esa misma noche, la señora falleció de un ataque cardíaco,
lo cual me entumeció el pecho y me dejó un sentimiento de dolor e incomodidad en los hombros y detrás de mi cabeza, como si alguien me estuviera culpando en todo momento, como diciéndome que yo era el culpable de aquello. Estuve encerrado en mi habitación por varios días sin salir de casa. La verdad es que el miedo me tenía aterrado, pero cuando vi que el poco dinero que tenía ya se había acabado, supe que ya era hora de salir a trabajar. Así que esa misma noche me monté en la bicicleta y por primera vez en días salí a trabajar en la aplicación. La noche estaba oscura. Siempre iba por la derecha de la carretera y observaba a mi alrededor, temeroso de que cualquier cosa pudiera pasar. Y en ese momento me percaté de un acontecimiento desgarrador. Volví a ver a esa figura negra al lado de un habitante de calle que yacía estirado por la orilla de la ciudad. Yo ya sabía lo que eso significaba. Sabía que la muerte andaba cerca. Fue así como descubrí en ese momento que podía ver la muerte cuando estaba a punto de ocurrir. Esa era la maldición que me atormentaba, y muchas veces me culpaba de que yo era causante de la mala suerte y las desgracias de los demás a mi alrededor. En ese momento, decidí volver a mi habitación y encerrarme de nuevo. Pensaba que me estaba volviendo loco. Sabía que no podía volver a encerrarme por tanto tiempo, pues ya no tenía ni siquiera para comer. Así que al siguiente día me obligué a mí mismo a salir a la calle y volver al trabajo. Después de unos días haciendo entregas de comidas y viendo esta figura negra detrás de ciertas personas, estuve a punto de volverme loco. Así que decidí que por mi bien debía buscar ayuda urgentemente. Fui a varias iglesias, mezquitas e instituciones religiosas buscando ayuda, pero todos me decían que era producto de las acciones de Satanás, el Shaitán o el susurrador, o como quieran llamarlo, y además me aconsejaban unirme a su iglesia, pero yo sentía dentro de mí que esto no solucionaría el problema que yo tenía. Finalmente, después de unos días de búsqueda, encontré un consejero espiritual gracias a un primo de Venezuela que estaba acá en Colombia. Él me había recomendado a este señor para solucionar mi problema. Este supo ver en mí muchas adicciones y cadenas desde el primer momento en el que estrechamos manos. Me dijo que veía en mí la maldición del juego y las adicciones. Me dijo además que eran energías negativas que me rodeaban y afectaban a los que estaban a mi alrededor. Yo no supe qué decir, ya que me había leído perfectamente. Yo le comenté que había leído en foros de póker acerca de una maldición en concreto, que era la pareja de Jax, y que quizás fueron todas las energías negativas las que provocaron que ésta se materializara en un ente maligno. El consejero espiritual me dio la razón y me dio un poco de pachulí para oler y meditar. Luego de una sesión de espiritismo en la cual yo respondía a algunas preguntas que él me hacía, sentí que un enorme peso que tenía sobre mis hombros por fin se caía y me liberaba. Fue así como, gracias a la ayuda de este hombre, pude liberarme de mis demonios. Luego de este episodio de mi vida, tuve que acudir a grupos para hablar de los problemas con las sustancias y el juego. Y gracias a estas comunidades, estoy por fin teniendo algo de aire en mi vida, a pesar de que no tengo nada de dinero y que aún me siento estancado laboralmente. Creo que veo un resplandor en mi vida, gracias a las personas que me han ayudado. Para finalizar mi relato, quiero aclarar que nunca he vuelto a ver a esas sombras, gracias a Dios, y espero nunca vuelva a tener una experiencia similar otra vez. Me he alejado del póker y de las drogas por mi bien y por el de las personas que me rodean. Gracias por leerme, y espero que si algún día buscan sobre la maldición de los Jacks en foros de póker, no busquen comprobarlo, porque créanme, se arrepentirán.